cargar por completo, ahora le voy a decir por qué. Se va a cargar por un momento y luego, cuando pasa el conmutador a la posición 2, va a tener otro comportamiento de forma diferente. Ahí vemos cómo hay que analizar cómo se va a cargar o descargar. Lo que les dije hace un momento, dije de que no se iba a cargar o descargar por completo cuando pasa de 1 a 2. ¿Por qué? ¿No? Porque acá se menciona, ¿no? Luego cambia a la posición 2 cuando pasa un tiempo igual a la constante de tiempo. Y lo que se vio en la teoría era de que para que haya una carga o descarga completa debe de pasar aproximadamente 5 veces tau. Acá dice que no pasa 5 veces tau, pasa tau. De manera que lo más probable es que no se cargue por completo, ¿no? O descargue, según veamos ahora. Ya, entonces, voy a poner esto en la pizarra virtual. Lo que se dijo al principio, ¿no? Para analizar circuitos de primer orden, hay que analizar lo que ocurre con los elementos cuando el tiempo es igual a 0 más y cuando el tiempo es igual a infinito. Determinemos en primer lugar cuáles son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Miren, cuando la condición es inicial, es decir, antes del tiempo 0, acá en el enunciado dice, ¿no? Recién pasa a la posición 1 cuando el tiempo es igual a 0. Eso quiere decir que antes de 0, está ahí. Eso es lo que voy a colocar primero. Para tiempo menor a 0. No hay corriente ahí. La corriente es igual a 0 porque ni la resistencia ni el capacitor están conectados a alguna fuente. Entonces la corriente en este caso es 0. El voltaje en el capacitor es 0. Y entonces eso lo podemos representar como el voltaje en el capacitor en el instante 0. Es igual a 0 voltios. Ahora, para el instante 0, se está viendo de que el conmutador ya pasa a la posición 1. ¿No? Vean ustedes. Cuando el conmutador pasa a la posición 1, entonces ya hay una conexión establecida. Ahí. Lo voy a copiar para no estar abriendo más ventanas. Se me fue. A ver, voy a copiarlo de nuevo. Ya, ahí. Cuando el conmutador está en la posición 1, vean la imagen de la derecha. Entonces la fuente de 40 voltios no está conectada, no trabaja. Entonces para
analizar esto, dejémoslo así. Esto es lo que voy a poner para cuando el tiempo está entre 0 y vamos a llamarle t sub 1 para poder definir un rango. Ese es el primer escenario. El segundo es este de acá. T1, lo voy a poner T1 y después vamos a evaluar lo que dice el enunciado respecto a los 250 microsegundos, ¿no? Por ahora lo que quiero establecer es la expresión de la corriente a partir de la conexión de la fuente de 20 voltios. Tenemos acá un circuito RC con una fuente, ¿no? Cuando vimos la teoría, ¿no?, se vio de que la expresión general, voy a poner por acá, la expresión general tiene un comportamiento natural y forzado. Entonces vamos a determinar la expresión de la corriente que nos están pidiendo, ¿no?, o del voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos cuál es la dependencia de la corriente respecto al voltaje en un capacitor. Para el capacitor lo voy a poner acá en medio, ¿no? Recuerden de que la excitación es un voltaje y la respuesta es una corriente. Entonces, para el capacitor cualquiera, la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Entonces, si hallamos el voltaje en el capacitor, hallamos la corriente también, ¿no?, a partir de esta expresión. Bien, miren ustedes acá, ¿no? Tenemos una componente natural y una forzada. Para la componente natural, ¿qué requerimos? La constante de tiempo, ¿no? La constante de tiempo. Para un circuito RC, se dijo que la constante de tiempo es igual precisamente al producto de la resistencia por la capacitancia. Vamos a hallar eso. La constante de tiempo es RC. Debe ser 500 ohmios por la capacitancia, que es 0.5 por 10 a la menos 6 faradios. Eso es igual a 2,5 por 10 a la menos 4. Y las unidades de la constante de tiempo son los segundos. Tenemos la constante de tiempo. Ahora, regresemos acá. Para determinar este factor A, que está acá abajo, ¿no?, es la diferencia entre la condición inicial y la condición final, cuando el tiempo es infinito, de la variable en estudio. ¿Qué estamos analizando acá? Nos piden corriente, pero dentro de las condiciones iniciales hemos visto el voltaje. Entonces, cuando el tiempo sea infinito, eso ya lo voy a poner en más pequeño.
pequeño, ¿eh? Porque si no se me hace muy grande la pantalla. Cuando el tiempo tienda a infinito, ¿cómo va a quedar el circuito? No, recuerden de que un capacitor, cuando está completamente cargado, no va a permitir más el paso de corriente, se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿cómo queda el modelo circuital? Un circuito abierto por acá. Quiero aprovechar la imagen para no estar en plano tiempo en dibujos. Ya está. Cuando el tiempo tienda a infinito, entonces el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Eso ya lo voy a colocar acá en pequeño, ¿sí? Ahí en pequeño. Y ven ustedes que no hay corriente, ¿eh? Precisamente porque trabaja como circuito abierto. Corriente es igual a 0. Pero si hay voltaje, ¿no? Si ustedes aplican la segunda ley de Kirchhoff acá, el voltaje en el capacitor va a ser igual a 20 voltios. Entonces acá colocamos segunda ley de Kirchhoff. El voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende a infinito es igual a 20. Voltios. Y entonces ya podemos aplicar esta expresión, esta de aquí. Tenemos A, que es el voltaje en el instante inicial menos el voltaje en tiempo infinito, y le agregamos también la respuesta forzada. Vean ustedes, la respuesta forzada es igual a la variable para el tiempo infinito, que hemos hallado que vale 20. Entonces, apliquemos esto de acá. Lo voy a copiar para que quede bien claro. Aplicando. ¿Cómo quedaría entonces el voltaje? El voltaje del capacitor, ¿no? En cualquier instante t. Va a quedar respuesta natural, ¿no? Respuesta natural es el voltaje inicial menos el voltaje evaluado en el tiempo infinito. Esa es la constante A. Esta de acá. Esta de acá. X es ahora mi variable, que es el voltaje inicial menos el voltaje infinito por E a la menos t entre la constante tiempo. E a la menos t entre la constante de tiempo, que la tengo por ahí, más la respuesta forzada. Y la respuesta forzada, en este caso, es el voltaje evaluado en el tiempo infinito. Y reemplazamos. Va a salir que el voltaje en el capacitor en función del tiempo va a ser igual a 0 menos 20, ¿no? Por E a la menos t entre tau más 20. Para que quede en orden, primero vamos a poner 20. Menos 20 por E a la menos t entre tau. Y la inversa de 2.5 por 10 a la menos 4
es 4000. Entonces esto va a quedar como menos 4000 T. Menos 4000 por T. Y nos piden la corriente, entonces determinando la corriente. Y la corriente queda I en función del tiempo es igual a la capacitancia, que vale 0.5 por 10 a la menos 6. .5 por 10 a la menos 6 y la derivada del voltaje. La derivada de 20 es 0. Es menos 20 por, y acá va a ser menos 4000, ¿no? Entonces va a ser más 20 por 4000. por 4000 por E a la menos 4000 T. Y ya tenemos una primera parte de la respuesta. La corriente en este lapso eso resulta 0.04. E a la menos 4000 T amperes. Ese es el comportamiento de la corriente a partir del tiempo mayor a 0 hasta un tiempo cualquiera T sub 1. Evidentemente, si es que el tiempo va a tender a infinito, entonces la corriente va a ser 0, ¿no? Pero en el enunciado nos piden de que hay una conmutación luego se cambia la posición 2 después de una constante de tiempo tau igual a 250 microsegundos, que es lo que nos había salido, ¿no? Entonces hay una segunda situación, ¿no? Un segundo escenario. Habrá que determinar cuánto vale el voltaje en el capacitor. Lo calculamos con voltaje y después lo derivamos para hallar corriente, es más sencillo. Hallemos el voltaje del capacitor justo cuando ha transcurrido una constante de tiempo. Entonces eso lo colocamos que sea 1, 2 y por acá a la derecha 3. El valor del voltaje o valor de B sub C cuando tiempo es igual a 250 microsegundos. ¿Por qué? Porque esta expresión de voltaje que hemos hallado es a partir del instante 0 en adelante. Entonces, si yo hago el corte justo al momento que cambia la posición 2, tengo el nuevo voltaje inicial para el escenario 2. Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces evaluemos el voltaje del capacitor en ese instante, ¿no? El voltaje va a ser, vean la forma que hemos obtenido por aquí, ¿no? Es 20 menos 20 por e a la menos 4000 t, y en lugar de t ponemos 250 por 10 a la menos 6. 20 menos 20 por e a la menos 4000 t. Bien, eso sale 12,64 voltios. Con el texto mejor. ...24 voltios. Ese va a ser el nuevo voltaje inicial para el segundo escenario. Hay que darle un nombre. Vamos a ponerle en lugar de voltaje sub 0, vamos a ponerle voltaje sub T1. Voy a poner aquí nueva condición inicial. Perdón. Bien, entonces pasamos ya a la siguiente parte, cuando el conmutador está en la posición 2, es decir, ¿no?, cuando el tiempo es mayor a 250 microsegundos. Para t mayor a 250 microsegundos. Cuando el tiempo es mayor a 250 microsegundos, el conmutador pasa a la posición 2. Entonces la fuente de 20 queda desafectada, ¿no? Ya no trabaja, queda en el aire. Y el circuito quedaría de esta manera. Entonces esto es lo que voy a copiar. Acá está el segundo escenario. Pueden ver ustedes que la constante de tiempo en este circuito es la misma, porque no ha cambiado ni la resistencia ni el capacitor, ¿no? Entonces coloquemos constante de tiempo, nos había salido, acá está, 2,5 por 10 a la menos 4, o como indicaba el enunciado, 250 por 10 a la menos 6, ¿no? Es igual a RC 2,5 por 10 a la menos 4. La condición inicial es la que tenemos acá arriba, 12,6424. Y hay que hallar la condición final. ¿No ven ustedes que cuando el tiempo sea infinito acá, va a quedar algo similar
a lo que se analizó en el escenario 1, ¿no? El capacitor se va a cargar por completo, no va a permitir más el paso de la corriente. Como no hay corriente y acá tenemos un circuito abierto, entonces el voltaje va a ser igual al de la fuente. Igual al de la fuente. Pero ven ustedes acá que la polaridad está invertida, ¿no? Entonces no va a ser 40, sino menos 40 voltios. Menos 40 voltios. Yo no voy a dibujarlo de nuevo porque por acá está explicada para la primera parte. Es el mismo concepto para la segunda. Ya ven ustedes, las polaridades son contrarias. Es por eso que acá hay que colocarle el signo menos, ¿no? Con la finalidad de dejar claro ello. La fórmula general, ¿no? El voltaje del capacitor en cualquier instante es igual al voltaje inicial menos el voltaje evaluado en el infinito por E a la menos T entre tau, que va a ser menos 4000 T, más la respuesta forzada. Reemplacemos. Esto va a quedar de la siguiente forma. El voltaje inicial es 12.6424. Menos 40, o sea, más 40. Por E a la menos. Y acá hay que tener cuidado, ¿eh? Y hay que tener cuidado. Porque cuando hay un cambio de posición, que se da luego del instante cero, hay que reflejarlo aquí, ¿no? ¿Se acuerdan de la función escalón, ¿no? El argumento del tiempo debe verse afectado, ¿no? Es decir, acá. Este t no puede quedar así. Acá hay que reflejar que estamos en un tiempo diferente, no estamos en el tiempo cero. Esta posición 2 se ha alcanzado después del instante cero. Por consiguiente, es una acción atrasada. Y recuerden cómo se escribía eso, ¿no? Era t menos ese tiempo de atraso. Entonces lo que está en el numerador del exponencial hay que afinarlo. No va a ser menos t, va a ser menos lo siguiente, ¿no? Menos t menos esos 250 microsegundos que es tau, ¿no? Es tau entre tau. Ya, ojo con eso siempre hay que tenerlo presente, ¿eh? Cuando hay un cambio de posición posterior al tiempo cero, debe verse reflejado en el argumento del tiempo que se coloque para la exponencial o para cualquier otra función que estemos aplicando, ¿no? En este caso, justo corresponde al transitorio, de tal manera que es una exponencial decreciente. Hay que colocarlo acá. ¿Cómo nos va a quedar eso entonces? Va a ser menos t entre tau y va a quedar tau entre tau, ¿no? 1.
es decir, E a la 1. Eso es todo, toda esta parte. La voy a resaltar, ¿no? Para que puedan identificar de lo que se trata. Toda esta parte es la que estoy colocando su expresión equivalente. Más el voltaje cuando el tiempo es infinito, es decir, menos 40. Voy a poner menos 40. Eso hay que operarlo porque E tiene un valor. Entonces, operando ello, es decir, ¿no? Va a salir en el paréntesis 52,6424 por E sale 143,0968. 52,6424 por E sale 143,0968 por E a la menos T entre tau. Y eso ya hemos visto en el escenario 1 que vale menos 4000 T. E a la menos 4000 T. Y eso menos 40. Ya tenemos entonces la expresión del voltaje a partir de los 250 microsegundos en adelante. Pero nos piden la corriente. La corriente queda entonces. La corriente va a ser entonces, y en función del tiempo va a ser igual a la capacitancia, que vale 0.5 por 10 a la menos 6 faradios. Por la derivada del voltaje. Va a ser 100, lo voy a poner contexto, 143.0968 por menos 4000 T. Entonces, menos 4000. Le voy a poner el signo menos. Menos E. Por E a la menos 4000 T. E a la menos 4000 T y la derivada de menos 40 es 0. Más 0. Entonces la corriente queda de esta manera, ¿no? Operando esto resulta menos 0.2861 por E a la menos 4000 T. Entonces, para darle forma a la respuesta final, vamos a colocar eso acá abajo mejor, ¿no? Entonces, finalmente,
el tiempo comprendido entre 0 y 250 microsegundos, que es un tau, es esta expresión. Vamos a colocar la corriente I va a ser igual a dos funciones. (0,04) por e a la menos 4000t cuando el tiempo está comprendido entre 0 y una vez tau. Ya sabemos cuánto vale tau, ¿no? 250 microsegundos. Y luego cambia a menos 0,2861 por e a la menos 4000t. Cuando el tiempo es mayor a tau. Esa es la forma correcta de representar a la respuesta, ¿sí? Para que demuestren de que la corriente tiene dos expresiones. Las dos expresiones porque hay dos escenarios completamente distintos. Miren, si quisiéramos ponerle un gráfico a esto, porque se les puede pedir, ¿no?, que coloquen la respuesta analítica y gráficamente. Este es analíticamente. En ambos casos tenemos exponenciales decrecientes. Entonces ya sabemos cómo es una exponencial decreciente, ¿no? Puede ser de esta forma, o si es negativa, como es la de abajo, va a tener esta tendencia. Para graficarlo, entonces, determinemos los valores límite. Para la de arriba, para el primer caso, cuando el tiempo es igual a 0, es a la 0. Entonces la corriente vale 0,04. Y cuando el tiempo vale tau, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar e a la menos t entre tau, ¿no? Entonces la corriente va a resultar menor, ¿no? Ustedes operan eso y sale 0,0147 o 14,7 miliamperes, ¿no? Es amperes y lo de arriba también. Para el segundo escenario, cuando el tiempo es tau, porque ahí inicia, ¿no?, el segundo escenario, va a salir menos 0,2861 por e a la menos 1. Eso resulta de una corriente igual a menos 0,1052. Y cuando el tiempo tiende a infinito, va a salir menos 0,2861 entre infinito, eso es 0, ¿no? Cuando el tiempo es igual a infinito, la corriente es 0. Estos valores entonces ya podemos ubicarnos en un gráfico. Voy a ponerle como un adicional, gráficamente. Gráficamente, ¿qué vamos a tener?
par de ejes. Con la corriente y el tiempo. Para el primer caso, bueno, vamos a ponerle los valores. Tenemos el tiempo 0 y el tiempo tau, que esté por acá. Para el primer caso, la corriente va a descender de 0.04. No se entiende que la corriente esté en amperios. Va a descender exponencialmente hasta 0,0147. Bien, entonces coloquemos eso. Una tendencia, una caída exponencial hasta ahí. Hasta ahí. En tau hay un cambio, ¿no? Porque ahí al conmutar la corriente pasa a ser menos 0,1052 o 105,2 miliamperes. Evidentemente eso no está a escala, entonces coloquémoslo así. Empieza acá. Y va a cambiar exponencialmente. En este caso, como es un valor negativo y termina en cero, va a tener esta tendencia, ¿no? Exponencial que tiende a cero. Y en tau hay una discontinuidad, entonces, ¿no? Y le vamos a poner unas líneas entrecortadas. Gráficamente quedaría de esta manera. Y con eso ya tenemos una respuesta más completa, ¿no? Para que vean la tendencia, ¿no? Pueden ver ustedes la tendencia de la corriente. Hay un salto ahí cuando conmuta cuando hay una conmutación de 1 a 2. Preguntas, por favor. El problema es un poco largo, pero bastante nutrido, ¿no? Sí. Voy a ponerles por partes para que hagan captura de pantalla. Primero, esas partes 1 y 2. Vamos por acá, 3 y 4. Vamos a llamarle esto 5 y 6. A ver, esta 5. Y el gráfico. Ingeniero, buenas, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Una consulta. Al principio del problema, ¿puede poner el problema, por favor? Ajá, ahí, si se ajusta esa parte, un poquito antes, cuando el tiempo es 0, usted puso que el voltaje en tiempo 0 sale 20, ¿no? Porque así lo puso en la ecuación que está un poco más abajo. Quería preguntarle cómo es que sale 20 ese voltaje. En tiempo infinito, ¿no?
el infinito sí está bien, 20, pero en la ecuación que es un poquito más abajo, Ahí está, acá. ajá, ¿cómo es que el voltaje es sub cero? O sea, sale 20. Ah, ya, no, eso lo hice en diferente orden. Si el voltaje en infinito es 20, ¿no? Es este de acá. Voltaje infinito es 20. Y el voltaje sub cero, el voltaje inicial era 0, ¿no? Menos 20. Esto de acá sale hasta acá. Ah, ya. Sí, se lo hice al revés para que primero esté el positivo, ¿no? Solo por eso. Claro, porque en T0, claro, eso aún no tiene voltaje porque no se carga Claro. el capacitor, pues, ¿no? Así es, eso está acá, ¿no? Eso, por si acaso. Eso está acá. Ahí todo está muerto. Ya, El claro. voltaje sub 0 es 0 y acá es 0 menos 20, ¿no? Menos 20. Ya. Está bien, gracias. ¿Puede poner todo el problema para tomarle una captura, profesor, por favor? A ver si sale bien. Sí, se nota. A ver, un ratito. A ver ahí. También ponerlo de... Bien, por ahí habían escrito, voy a leer. Gracias. ¿Es que está, no? Sí, ¿no? Allá. Dice, ¿por qué se le restaba tau? Se me fue la señal. Ah, ya. Esta parte de amarillo. Sí, en la expresión general implica E a la menos T entre tau, ¿no? Pero acá estamos en un escenario en el cual ha habido un cambio posterior al tiempo cero. Eso debe de reflejarse en el argumento del tiempo. Como ha habido un cambio en el instante tau es 250 microsegundos, esta acción está retrasada respecto al tiempo cero, ¿no? Porque ha ocurrido después. Como cuando vimos en la función de escalón unitario, cuando hay un retraso, eso se refleja como argumento t menos el tiempo de retraso. Eso es lo que yo estoy colocando aquí. Justo acá. T menos el tiempo de retraso. En este caso, el tiempo de retraso coincide con tau. No necesariamente va a ser tau siempre, solamente que en el problema nos han dicho de que este cambio ocurrió justo en el tiempo que coincide con tau. Y por eso que pongo t menos tau. No sé si con eso se me ha entendido esta parte. Ah, ya, está bien, entendido entonces. Más preguntas, por favor. Ahora es el momento. Bien, no hay preguntas. Hagamos uno más difícil. A ver, si no alcanza el tiempo, continuamos en la siguiente clase. Ya avancemos hasta lo que se pueda. No, porque igual ese es un tema largo que hay que abordarlo en poco tiempo. Ya miren, el número 3. El número 3 implica varias cosas. ¿Qué dice el enunciado? Determinar B sub C, que es el voltaje en el capacitor, en
en el único capacitor que hay para tiempo mayor a 0. Cuando el voltaje 1, que es el voltaje de esta fuente independiente, una fuente independiente, es del tipo exponencial, ¿no? Es del tipo exponencial, 8 por e a la menos 5t por la función escalón todavía. Suponer que el circuito está en estado estable en el instante 0 menos. ¿Qué significa eso, no? De que justo antes de que se active el interruptor, el circuito ha alcanzado el régimen permanente. Ha alcanzado el régimen permanente. Veamos qué tenemos por aquí. Un interruptor inicialmente cerrado y se abre en el instante 0. El capacitor, como el interruptor ha estado cerrado, entonces esto inicia con el capacitor cargado, ¿no? Habrá que determinar cuál es el voltaje de carga. Tenemos como ya se ha mencionado, una excitación exponencial multiplicada por una función escalón unitario. Tenemos dos resistencias, una fuente controlada de corriente por corriente. Como ven, es una fuente de corriente y su variable de control es la corriente sub X, siendo la corriente sub X la que va a pasar de abajo hacia arriba por la resistencia de 12 ohmios. Y también tenemos una fuente de voltaje de 38.5 voltios. Como en todos los casos, hay que determinar las condiciones iniciales. Es decir, ¿cuál es la carga inicial del elemento almacenador? En este caso, un capacitor. Empecemos por ello. Como están apreciando en el dibujo, en el instante justo antes de 0, es decir, en el instante 0 menos, el interruptor está cerrado. Es decir, acá hay una línea nada más, un conductor. Todo lo demás funciona, pero hay que darnos cuenta de que el voltaje de esta fuente B sub 1 está multiplicada por la función escalón. Ya hemos visto eso en la teoría, ¿no? El argumento de la función escalón es el tiempo. Es decir, que antes de 0, la función escalón vale 0 y por consiguiente el voltaje es 8 por e a la menos 5t por 0. Es decir, 0. Por lo tanto, antes de que el tiempo sea 0, esta fuente está muerta. Voltaje 0, saben ustedes que es un conductor. Justo en el instante 0 se abre todo y habrá que analizar el comportamiento del capacitor. Pero, como primer paso, entonces, hallemos la energía inicial almacenada del capacitor. Bien, entonces, interruptor cerrado y voltaje 0, cortocircuito. Vean ustedes, ¿no? Bajo estas condiciones, que es antes del tiempo 0, hay una fuente independiente que está aportando energía al sistema. Eso quiere decir que el capacitor está cargado, ¿no? Como está operado por mucho tiempo antes del tiempo 0, ya ha alcanzado el estado permanente, porque eso es lo que está aquí. Acá en el enunciado dice, suponer que el circuito está en estado estable, el T es igual a 0 menos. ¿Ha venido operando por mucho tiempo entonces? Sí. Ha venido operando por mucho tiempo y el capacitor se ha cargado. Cuando el capacitor está cargado, ya hemos visto de que eso se modela con un circuito abierto. Eso es lo que hay que colocar por acá. Lo voy a poner rápidamente.
Esto corresponde entonces para el instante 0 menos. Para el instante 0 menos. Solamente que quede constancia de que el voltaje de la fuente, voltaje 1, no actúa porque está afectada por la función escalón. Es una función escalón. Bien, entonces este es el circuito. Y ven ustedes de que por el capacitor no circula corriente en este nodo que voy a colorear de rojo. Si ahí aplicamos la primera ley de Kirchhoff, por la parte inferior llega 2ix y por la parte izquierda ix. Entra, la única manera de que se cumpla la primera ley de Kirchhoff es de que salga hacia la derecha 3ix. Esa corriente 3ix no va a pasar por el capacitor porque es un circuito abierto, se va a seguir de largo y va a polarizar a la resistencia de esta manera, ¿no? Porque está ingresando por la izquierda, por ahí será el terminal positivo. La corriente Ix, tal cual se ha definido como variable de control, va a polarizar a la resistencia de 12 ohmios de esta manera, ¿no? Más en la parte inferior, menos en la superior. ¿Cuánto va a valer el voltaje? 12 por Ix. ¿Y cuánto va a valer el voltaje en la resistencia de 3? 3 por 3Ix. Pueden darse cuenta ustedes de que si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff en el lazo mayor, acá, vamos a poder hallar Ix, porque tenemos 12Ix, por arriba no hay nada, hasta acá, 3 por 3Ix y 38.5, no hay más. Entonces vamos a poder obtener el valor de la corriente Ix. Voy a colocar segunda ley de Kirchhoff en el lazo exterior. Va a quedar entonces 12 por Ix más 3 por 3Ix y esas son todas las caídas debido a la resistencia. Eso tiene que ser igual a las subidas debido a las fuentes. Pero en este caso no hay una subida de tensión en la fuente, hay una caída. Entonces eso lo reflejamos como menos 38.5. Entonces la corriente Ix va a ser igual a menos 38.5 entre 21, ¿no? Y de ahí sale la corriente I sub X. 1,83 en negativo. 83 periódico puro sale. Amperes. Y de aquí ya podemos determinar el valor del voltaje inicial. Entonces el voltaje sub C inicial lo podemos sacar de comparando esto, ¿no? Esos ramales.
estos dos ramales que estoy marcando de amarillo están en paralelo, ¿no? Eso quiere decir que tienen el mismo voltaje. Pero ven ustedes de que la polaridad es contraria, entonces eso se corrige con un signo menos. Es igual a menos el voltaje en la resistencia, y eso vale 12 por Ix. Eso es 22. Ya tenemos entonces un primer valor, ¿no? Un primer valor que corresponde al voltaje inicial en el capacitor. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está bien. Una consulta, profesor. Dijo que el voltaje V1 era 0 porque, como es una función de escalón unitario, lo que la define en tiempo menor a 0, bueno, no, eso es 0, pues entonces el voltaje es 0, ¿no? Pronto Sí. lo puedo confirmar. Sí, sí. Ya está bien, gracias. Ya. Ahora veamos qué ocurre cuando el tiempo es mayor a 0. Cuando el tiempo es mayor a 0, la fuente V sub 1 ya entra en vigor, ¿no? El interruptor está abierto y estos dos elementos quedan fuera, quedan desafectados, están desconectados de la red. Entonces vamos a dibujar al circuito únicamente considerando a la resistencia de 12, la fuente controlada, la fuente V sub 1 y al capacitor. En lugar de V sub 1 voy a colocar lo que vale, 8 por E a la menos 5t. Ya no pongo la función de escalón porque ya estamos trabajando en el tiempo mayor a 0. 8 por E a la menos 5t. Eso es para tiempo mayor a 0. Ya, miren, nos piden el voltaje. ¿No? Nos piden el voltaje en el capacitor. Veamos la teoría. En este caso, ¿con qué nos hemos quedado, no? Tenemos un capacitor que pertenece a un circuito que tiene una excitación dependiente del tiempo. Lo que tenemos que hallar es el voltaje, ¿no? Y acá lo que habíamos visto es de que para obtener una solución hay que hallar necesariamente cuál es la relación entre las variables y una función que debe de tener la misma tendencia o la misma forma que la de la
excitación, es decir, nos debe salir un número por E a la menos 5t, ¿no? Que es la excitación dependiente del tiempo. Pero no hay que dejar de lado a la fuente controlada que tenemos. Cuando tenemos una situación así, hay que hallar esta fórmula. ¿Ya? Hay que hallar esta fórmula, que es lo que se conoce como ecuación circuital. Ya, la ecuación circuital. Hay que hallar la ecuación circuital entonces para el voltaje sub C, que es lo que nos están pidiendo. Tenemos un nodo donde llegan la corriente IX y la corriente I2X. Eso quiere decir que 3 veces IX va a tener que ser la corriente que se va hacia el capacitor. No lo voy a poner 3IX porque quiero una expresión para el voltaje en el capacitor, ¿no? De tal manera que coloquemos acá corriente del capacitor. La corriente del capacitor. La corriente I sub X va a polarizar a la resistencia de 12 de esta forma. Entonces, apliquemos la segunda ley de Kirchhoff en el lazo general y vamos trabajando, porque habrá que hacer más de una relación, ¿no? Para poder obtener la ecuación circuital del voltaje sub C. Segunda ley de Kirchhoff en el lazo exterior, de nuevo. Aquí en el lazo exterior, ¿qué tenemos? Caídas, ¿no? Caídas. 12 por IX. por IX. Seguimos recorriendo, acá hay una subida debido a la fuente y acá hay otra caída que es el voltaje sub C, ¿no? Más el voltaje en el capacitor. Y eso debe ser igual a la única subida de tensión que es la de la fuente independiente, es decir, 8 por E a la menos 5t. Ocho por E a la menos 5t. Siempre teniendo en cuenta la relación para el capacitor. Lo voy a poner aquí. La respuesta en un capacitor es la corriente. La respuesta, que es la corriente, es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Siempre teniendo en cuenta ello, ¿no? Se había dicho, ¿no? La primera ley de Kirchhoff en el nodo superior nos va a dar una relación de la corriente del capacitor con la variable de control de la fuente dependiente, que es IX. En el nodo superior. Y tenemos IX más 2IX es igual a la corriente en el capacitor. Y entonces la corriente en el capacitor es 3IX. Si relacionamos 3IX con el voltaje en el capacitor debido a la ecuación que rige un capacitor, entonces vamos a reemplazar
y C. La capacitancia vale 1/36 faradios. Ya colocamos 1/36 por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Eso es igual a 3 por Ix, ¿no? Entonces acá podemos obtener una expresión de Ix en función del voltaje que necesitamos, ¿no? Y aquí va a ser igual a 36 por 3, 1/108. Por la derivada, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Comparen estas dos ecuaciones. Vamos a llamarle alfa a la primera. Y beta a la segunda. Ahí, ya combinando esas dos, tenemos la ecuación diferencial de la variable que necesitamos, que es el voltaje. ¿Sí o no? Y con eso vamos a obtener la ecuación general. Reemplacemos entonces beta en alfa. Reemplazando beta en alfa, vamos a tener 12 por Ix, 12 sobre 108. Eso es un noveno. Un noveno de la derivada del voltaje respecto al tiempo. Más voltaje sub C. Es igual a 8 por E a la menos 5T. Pero vean ustedes lo que apreciamos en su momento con la teoría, ¿no? Hay que adoptar esta forma, es decir, que la derivada de la variable debe estar multiplicada por 1 nada más. Esto hay que dejarlo así limpio. Entonces todo por 9, ¿no? Para darle forma. Dándole la forma de la ecuación general. Todo por 9. Nos va a quedar la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Más 9 por el voltaje. Es igual a 72 por E a la menos 5T. Ahora sí. Voy a copiar esto. Esta de acá, ¿no? Exactamente es esta, ¿no? Esta es para una excitación exponencial. Voy a copiar esto para relacionar los términos. Está justo, ¿eh? Entonces de acá podemos concluir lo siguiente.
A vale 9, es decir, la constante de tiempo es un noveno, ¿no? A vale 9 y B es igual a 5. Voy a ponerle menos 5 porque ahí dice más menos. ¿Cuál es la solución general para estos casos? ¿No se acuerdan que es una exponencial multiplicada por un factor k, que corresponde a la respuesta transitoria, más una respuesta forzada que debe de tener, en este caso como es una exponencial, el mismo exponente, es decir, menos 5t. Eso es lo que está por aquí. La respuesta completa. K por e a la menos 9t será acá, más K1 por e a la menos 5t. Esa va a ser la solución general. Voy a irme a la derecha. Vamos a ponerle números a esto. La solución general queda entonces. En lugar de X vamos a poner el voltaje, ¿no? El voltaje en el capacitor en el tiempo es igual a la constante K que hay que determinar por e a la menos AT, es decir, a la menos 9t. Más la otra constante que hay que determinar, K1, por e a la menos 5t. Antes de hallar K y K1, hay que analizar la respuesta que estamos obteniendo hasta ahora, ¿no? El primer término es el transitorio. Y el transitorio tiene que ver con la constante de tiempo. Porque acá se desprende que tau es 1 sobre 9. El primer término es el transitorio. Una vez que pasa el transitorio, ¿no? Recuerden que el transitorio se considera que ha concluido aproximadamente 5 veces tau. Es decir, 5 novenos de segundo, ¿no? Si ustedes multiplican acá e a la menos 9 por 5 novenos, le va a quedar e a la menos 5. Un número multiplicado por e a la menos 5 es sumamente bajo. Con eso pueden darse cuenta de que después de 5 veces tau de tiempo, este término prácticamente es cero. Ocurre el transitorio, pasa 5 veces tau y nos quedamos con el comportamiento permanente, que bueno, para este caso es otra exponencial, y precisamente la exponencial tiene el mismo argumento que el de la fuente independiente que está abasteciendo de energía a la red. Régimen estacionario va a ser un número por e a la menos 5t. ¿Por qué? Porque la fuente es un número por e a la menos 5t. Tiene sentido, ¿no? Pasa el transitorio, 0. ¿Qué nos queda? El efecto de la fuente. Ya nos queda el efecto de la fuente. Entonces, ¿cómo determinar las constantes K y K sub 1? No, vean, el procedimiento indica de que
la ecuación general, que es esta de aquí. Esta es la ecuación general, ¿no? ¿Cómo hemos hallado la ecuación general? La hemos hallado para el caso cuando el circuito opera en tiempo mayor a cero. ¿No? En tiempo mayor a cero. Y estamos diciendo de que la respuesta forzada aplica precisamente cuando el transitorio ya pasó. ¿Y qué nos queda, no? Nos queda que la respuesta forzada debe de cumplir con la ecuación general. ¿Ya? Ojo con eso. La respuesta forzada debe de cumplir con la ecuación general. Eso es lo que hay que colocar acá. La respuesta forzada debe cumplir con la ecuación general. Entonces, coloquemos a la respuesta forzada en la ecuación general, ¿no? Tenemos derivada del voltaje. En lugar de voltaje coloco la respuesta forzada. Será K por E a la K1, ¿no? K1 por E a la menos 5T. Derivada respecto del tiempo de K1 por E a la menos 5T. El siguiente término, más 9 veces el voltaje, más 9 veces la respuesta forzada. Más 9 por K1 por E a la menos 5T. Y eso es igual a 72 por E a la menos 5T. ¿Qué tenemos? Derivada de K1 por E a la menos 5T. Eso va a ser menos 5K1 por E a la menos 5T. Más 9K1 por E a la menos 5T. Y eso es igual a 72 por E a la menos 5T. De ahí sale K1. Entonces, 4K1 es igual a 72. K1 vale 18. K1 vale 18. Terminemos esto de una vez, porque faltan 2 minutos y ya falta poco para acabar. ¿Cómo obtenemos la constante del transitorio, la constante K? Porque el transitorio debe de cumplir la condición inicial. En conjunto con la respuesta forzada. Eso quiere decir que la respuesta total debe de cumplir la condición inicial. La respuesta total o completa debe cumplir la condición inicial. ¿Cuál era la condición inicial? Eso lo vimos al principio. La condición inicial es 22. La condición inicial es 22. Entonces, lo voy a poner por acá. El voltaje en el capacitor evaluado en el instante cero es 22. Y eso debe ser igual a K por E a la menos 9 por 0. K por E a la menos 9 por 0, que va a salir 0. ¿No? Más K1, que vale 18. Por E a la menos 5 por 0. Entonces acá va a valer 4. Anoten estos dos criterios, ¿no?
porque eso no está en la presentación. Y eso para los que están atentos a la clase. Finalmente, entonces, el voltaje en el capacitor va a ser igual a el transitorio, que es K por E a la menos 9T, que es 4, por E a la menos 9T, más K1, que salió 18, por E a la menos 5T. Voltios. Y esta es la respuesta. Entonces, la respuesta forzada debe de cumplir la ecuación general y la respuesta completa debe cumplir la condición inicial. Con eso haya las constantes, ya sea para este caso de excitación exponencial o en el caso que tengan excitación senoidal. Yo les voy a pedir que pongan esta función en una calculadora gráfica o en el Symbolab, para que analicen ustedes la tendencia. Preguntas, por favor, pues ya son más de las 10. Les voy a dejar para que tomen captura de esta parte, o creo que sale todo, ¿no? Sí. A ver ahí. Bien. Con eso ya damos por concluida la clase de hoy. No hay preguntas, ¿no? Bien, gracias por avisar ahí en el chat. Entonces, todo claro, bien. Nos vemos el día lunes por este medio. Ya, no se olviden de que dentro de un rato voy a subir el solucionario al aula virtual. Ya, y entre mañana y pasado ya corrijo sus prácticas y subo notas. Buenas noches.